Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Tenemos un programa con muchísima información política, lo que está ocurriendo en los municipios del Gran Buenos Aires, la preocupación latente del coronavirus y qué es lo que está pasando en las villas, en los barrios de emergencia, donde desde el primer día dijimos qué es lo que va a pasar con estos lugares. ¿Por qué tanto foco de atención puesto en la ciudad de Buenos Aires y poco en la provincia? ¿Cuál es la diferencia entre las villas de la provincia y las villas del conurbano? ¿Por qué todo el mundo hablando de las villas en la capital y pocos atentos a lo que sucede en el conurbano? Un motivo, le digo, los testeos. En la provincia se ven más casos porque en la provincia no se testean las villas. Hoy salió, después de 2 meses, un control en algunos barrios humildes del Gran Buenos Aires y vamos a estar hablando con uno de los intendentes de esos barrios humildes para ver qué es lo que está pasando. Nos vamos a detener especialmente en esa realidad. En el medio de esta pandemia, que lo primero que tenemos que saber, como lo dijimos acá el día anterior a que comience la pandemia, lo había dicho el doctor Brambila, el médico de San Fernando, todos vamos a perder algo. Y vamos a perder parte de nuestras libertades también. Y ahí queremos poner el ojo, la atención en este comentario. Ojo con los políticos que son dueños de todo. Tenemos al rey Alberto, al emperador Axel y a los varones, quiere ponerle, como los bautizaron en algún momento, a los varones del conurbano, que son los intendentes. Y cada uno va decidiendo hoy, en base a un protocolo que acertadamente hasta hoy fue desarrollando el Ministerio de Salud de la Nación, si tenemos en cuenta en el comienzo de este largo partido contra el coronavirus, de manera acertada fue tomando el Ministerio de Salud de la Nación en nuestro país, van diseñando sus protocolos. Hoy les vamos a contar también cómo van pidiendo la habilitación de algunas actividades los varones, los intendentes del Gran Buenos Aires. Uno se cree que tienen un estudio, que hablan con científicos, con médicos, con infectólogos, con epidemiólogos, o se cree que tal vez llama a la prima de un intendente y le dice: abrime esto, y el intendente arma un protocolo. Che, me fundo, abrime esto, y pide otro protocolo distinto. Tenemos casos de que está funcionando así la situación en la provincia de Buenos Aires y lo vamos a detallar. Cuando hablamos de lo que vamos a perder de las libertades, atención con estas decisiones. Insistimos, bienvenido lo de la salud, fantástico, pero ojo con la otra cuestión. Yo no me quiero detener mucho en algunas declaraciones que hizo el presidente Fernández, que ya lo venimos marcando, a diferencia de muchos, ni hablar de los periodistas adeptos al gobierno, que nunca dejan una crítica, en la forma de comunicación del presidente en estas conferencias de prensa. En la última incluso con humoradas en medio de la pandemia, poquitas, pero al paso incluso hace algunas bromas el presidente. Ni hablar de las comparaciones, ya habíamos marcado el tema con Chile, el tema con Brasil y ahora con Suecia, ni más ni menos. Yo no me voy a detener en lo que hizo con Suecia, sino que en un instante vamos a saludar a Claudio Fantini, analista político, periodista, que entiende muy bien la situación que se vivió el otro día y lo va a explicar con nosotros, a ver qué análisis podemos hacer cuando nos estamos comparando en medio de este partido con otros países, con otras realidades, con otras situaciones, con otras políticas sanitarias de manera tan liviana. Resulta como menos llamativo y la Argentina sigue abriendo frentes por todos lados, que abre el presidente, que abre el propio gobernador Axel Kicillof, que a la misma línea que el presidente, Kicillof dijo el otro día, ¿quiénes nos están generando mal clima? Que lo denuncien con nombre y apellido. Alberto dijo: nos quieren torcer el brazo. Axel dice: nos quieren generar mal clima. Esta política del kirchnerismo de enfrentar con todo el mundo y de buscar el enemigo invisible. Si no tengo con quién pelearme, busquémoslo. Los poderes, los empresarios. Bueno, ¿a quiénes se refieren cuando hablan de eso el gobernador y el presidente? ¿Quién quiere torcerle el brazo al presidente? Nunca en la historia de la democracia tuvimos gobernadores y presidentes con tanto poder juntos, con la excusa de la pandemia, pero nunca tuvimos gobiernos con semejante poder de decisión, de emisión económica, justicia paralizada, decidiendo si salen o no salen presos, todo por su propia voluntad. Y recordemos que los problemas de este momento del sistema de salud, que tuvimos que frenar la Argentina entera, como lo hizo también el mundo entero, no tienen que ver con el sistema de salud que se descubrió en los últimos 4 años de Macri y de Vidal. No son los únicos responsables. Recordemos que el presidente
Fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner en los mejores momentos de bonanza económica de los últimos años de la historia reciente de la Argentina. Entonces estas excusas de la pelea contra todos no son bienvenidas. De las comparaciones inoportunas tampoco van a ayudar mucho a la Argentina. Y este protocolo de emergencia que están usando algunos intendentes, hay que poner la atención, el foco de atención en esas decisiones, porque lo primero que podemos llegar a perder los ciudadanos en muchos aspectos es buena parte de nuestras decisiones y de nuestra libertad. Esto es 23 en punto. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. Ante cualquier duda o síntoma, comunicate al 107 o al 148. Las 24 horas. El futuro está en todos. Tigre. Lo anunciado, está Claudio Fantini, es periodista, politólogo, analista político, hizo una descripción en los últimos días. En lo personal me sentí totalmente identificado después de escucharlo en Radio Mitre, cuando yo lo había escuchado a Alberto Fernández comparándonos con Suecia. Claudio, gracias por darnos este rato, sé de tu requisitorio y de tu agenda complicada, pero gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mariano, un gusto saludarte. ¿Qué te pareció? Describímelo. Nos comparamos con Suecia, bueno, yo lo marcaba antes con Chile, con Brasil, con el mundo entero, pero vos hiciste un análisis muy puntual de del último anuncio del presidente. A ver si podés compartir con nosotros las principales consideraciones. Sí, yo vengo cuestionando a todos los que hacen comparaciones de manera pública en el escenario político, gobiernos u oposiciones que hacen política o usan las comparaciones entre los países para hacer política. A mí me parece una inmensa imprudencia. He venido criticando a aquellos que usaban a Suecia como modelo de lo que hay que hacer, o sea, críticos a la cuarentena que se da en la Argentina y proponían a Suecia como el modelo perfecto de lo que hay que hacer. Yo lo miré críticamente a eso. Yo también cuestioné poner a Suecia como modelo de lo que hay que hacer y del mismo modo cuestiono al presidente Alberto Fernández cuando puso a Suecia como modelo de lo que no hay que hacer. ¿Y por qué no habría que compararse, Claudio? Vos lo argumentás muy bien. ¿Por qué no son válidas las comparaciones? Por una serie de razones. O sea, digamos por un lado que los gobiernos tienen que estar mirando lo que ocurre en todos los países y viendo los efectos que tienen las distintas políticas contra la pandemia, porque eso ayuda a sacar conclusiones, a ir orientando la política propia, pero hacer uso político de las comparaciones, como hacen los que para criticar a Alberto Fernández ponen a Suecia como modelo, o como hace Alberto Fernández cuando en una cadena, en una aparición pública, pone a Suecia como modelo de lo que no hay que hacer. Eso es el uso político de la comparación, ¿no es cierto? Y eso es lo que no hay que hacer. Y más allá de que los gobiernos tienen que estar mirando todo lo que ocurre en el resto del mundo para ir sacando conclusiones e ir haciendo correcciones. Pero hacer uso político de la comparación es entrar en un terreno absolutamente nebuloso por una gran cantidad de razones. Primero, que hablar de un país y de otro país es hablar de un concepto, el concepto país, que en el escenario de la pandemia se convierte en una abstracción geográfico-poblacional que dice poco y nada, ¿no? Más nada que poco es lo que dice.
las estadísticas se convierten en vaporosas si no se las fija con atención, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta que estamos frente a un flagelo, a un fenómeno que aún es en gran medida enigmático. Por lo tanto, lo que estamos viendo en distintas partes del mundo son diferentes interpretaciones de la conducta que va tomando el virus o diferentes interpretaciones de la dirección, el ritmo, la capacidad expansiva de la ola de contagio. Pero son interpretaciones, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy no se puede comparar cuál de esas interpretaciones es acertada y cuál no lo es, porque eso es solo una visión retrospectiva. Ya con los números quietos, mirando hacia el pasado, es cuando se podrá saber quién estuvo más acertado y quién estuvo menos acertado. Pero además hay otra razón, Mariano, que a mí me parece importante señalar. Los números que se producen de infectados y de muertos en los distintos países también tienen que ver con la ola de impacto que ha tenido, o sea, por la invasión del virus, que ha sido diferente, no solo en los distintos países, dentro de los países, en los distintos sectores de cada país. No es lo mismo el norte de Italia que el centro y que el sur de Italia. El norte de Italia, sobre todo la Lombardía, es parte de la nueva ruta de la seda. Hay gigantescas inversiones chinas y hay una inmensa comunidad china, hombres de negocios que van y que vienen. Hay flujos migratorios provenientes de Asia que son gigantescos en ciertas partes del mundo y que no lo son en otras partes del mundo. Confundir o no tener en cuenta que hubo un impacto de invasión del virus diferente en los distintos países, porque el flujo de los movimientos o de los desplazamientos humanos ha sido diferente, ya sea las masas que se mueven por turismo, por empresa, los residentes. Hay muchísimos estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos y en Europa, y que vuelven a China, por ejemplo, para el Año Nuevo Lunar a finales de enero y luego regresan a sus países de residencia. Esas corrientes migratorias han transportado el virus y lo han implantado con mayor intensidad en determinados lugares. Por eso las cifras y las estadísticas también son diferentes en los distintos lugares. Y esto es una de las tantas razones por las cuales las comparaciones son un terreno muy resbaladizo, muy peligroso, en el que es mejor no entrar si de uso político se trata. Totalmente, porque con esa explicación que das, ahí ya se entiende que ya ahí desvaría cualquier comparación que tratemos de hacer. Ni siquiera podemos comparar el sistema de salud de un país con el otro, porque uno rápidamente puede decir, bueno, la Argentina lo está resolviendo bien, qué bárbaro nuestro sistema de salud, mirá el problema que tienen los suecos, ¿no? Y sería poco certero afirmar que nuestro sistema de salud es mejor que el sueco o el de Nueva York, ¿no? O el de España o el de Italia. Eso sería absurdo, en particular que Suecia tiene un estado de bienestar monumental, impresionante, al que yo también defino como estado sanitario de bienestar, porque tiene un sistema de salud pública envidiable. Suecia tiene una interpretación de la ola de contagios que lo hace pensar más en una segunda ola o en un rebrote. Por eso buscan lo que se llama la inmunidad del rebaño. Aspiran a llegar a 1/3 de la población infectada para que eso genere una masa crítica de inmunidad que empiece a detener y a hacer retroceder la pandemia. Son interpretaciones. Puede estar equivocada, puede ser más acertada otra. Lo que no podemos es saber ahora, ¿no? Retrospectivamente se verá, pero tampoco uno sabe qué impacto de llegada tuvo el virus en Suecia, como para poder estar seguro de que las cifras lo que reflejan es un desacierto en esa interpretación de la explosión
de contagio o si es que está reflejando una llegada del virus mucho más masiva que la que tuvo Dinamarca o la que tuvo Noruega, sus países vecinos, claro, que tienen estadísticas más tranquilizadoras. Pero no tener en cuenta el punto de ingreso del virus nos puede llevar al absurdo de pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos, Nebraska tiene una mejor política antipandemia que el estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York está en una realidad catastrófica y Nebraska no. Bueno, es absurdo pensar así. Nueva York ha tenido indudablemente un ingreso del virus inmensamente superior, incomparablemente superior al que tienen estados más bucólicos como Nebraska. Y en la Argentina nos podría llevar al error de pensar que Formosa o que Catamarca tienen mejores políticas antipandemia que Buenos Aires. Claro. No, en Buenos Aires está Aeroparque, está Ezeiza, está el puerto y hay un conglomerado humano que es lo que explica claramente por qué ingresó masivamente por Buenos Aires, por qué Buenos Aires es la puerta principal de ingreso y por qué las cifras son las que son en Buenos Aires, tan diferentes, tan oceánicamente diferentes a provincias del interior como Formosa o como Catamarca, que no han tenido ningún caso. Claudio, ahora es clarísimo que entonces el gobierno con esto busca una propaganda política, no sé si le sirve o no, o al menos es mi entender, te pregunto si es así. Y la segunda parte, estas comparaciones, que claramente ya entendemos que no sirven para nada, también nos pueden generar o nos generan conflictos políticos internacionales, porque la embajada sueca salió con un comunicado, Chile también, algún roce en la prensa internacional, innecesario para esta época que estamos viviendo, ¿o me equivoco? No, yo creo que no, quiero dejar claro, Mariano, que para mí la política de la cuarentena es acertada. Yo en términos generales estoy a favor de la cuarentena y creo que no es una política solo de Alberto Fernández, sino de Alberto Fernández y de todos los gobiernos provinciales o la inmensa mayoría de ellos, incluido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que preside Horacio Rodríguez Larreta. Creo que los gobernantes de la Argentina, incluido el presidente de la Nación, tienen una política en términos generales acertada, pero creo que las comparaciones solo se pueden hacer en cuanto a los niveles de responsabilidad. Creo que en la Argentina el presidente y los gobernadores están actuando responsablemente en términos generales en lo que política contra la pandemia se refiere. Visiblemente, Jair Bolsonaro en Brasil es las antípodas, es la irresponsabilidad absoluta, al punto que ha habido jueces supremos que le han advertido que no debía incurrir en políticas públicas de carácter genocida, ¿no? Así lo han advertido. O sea, es posible que se inicie un juicio en la Corte Suprema de Brasil, el llamado Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, que puede terminar en su destitución. La razón inmediata es la denuncia que le hizo Sergio Moro al dejar el Ministerio de Justicia y de Seguridad, pero la razón de fondo es que Bolsonaro viene saboteando las políticas de distanciamiento social, saboteando a todos los gobernadores de los estados de Brasil. Eso es una irresponsabilidad absoluta, como es absoluta y visiblemente irresponsable Donald Trump en muchísimas de las actitudes que tiene, contrariando y obstruyendo la posibilidad de armonizar a nivel nacional una política antipandemia en los Estados Unidos. Hace obstrucción y sabotaje a los gobernadores que aplican cuarentenas. Bueno, eso es una cosa. Los que actúan irresponsablemente y aquellos que tienen responsabilidad. Ahora, entre los que están actuando con responsabilidad, ahí es donde las comparaciones deben manejarse con mucho cuidado, porque si no se cae en la imprudencia política, ¿no? En molestar a otro gobierno que está haciendo las cosas como interpreta que es lo mejor posible. ¿No es cierto? Y esos roces totalmente evitables. No, y además en una desinformación y algo que no es certero, que es peligroso. Claudio, desde ya gracias por estos minutos, por tus consideraciones. Ha sido muy preciso y muy interesante escucharte.
Ha sido un gusto muy grande, Mariano. Muchas gracias por tu llamada. Un abrazo. Claudio Fantini, periodista y politólogo, analista político, de lo más claro que escuchamos después de los anuncios de Alberto Fernández de esa comparación con Suecia, que incluso terminó con esa frase diciendo: si quieren terminar con Suecia, como Suecia, abrimos la economía, y muchos dijeron: abramos la economía, no por terminar con las muertes como Suecia, sino por una realidad que hoy la Argentina está muy lejos de alcanzar en materia de calidad de vida, si tratamos de compararnos con los suecos, ¿no? Tenemos que hacer la pausa en 23 en punto, muy breve, no se vaya. En un instante, un intendente del conurbano: ¿se están haciendo controles o no en los barrios de emergencia, en los sectores más vulnerables? Y por supuesto, Jorge Chío, Alejandro Cancelare, con toda la información del Gran Buenos Aires. En un instante, todo eso en 23 en punto, ya venimos. Banco diferente. Banco Hipotecario. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Mientras vos estás en tu casa, nosotros cuidamos tu salud. El municipio continúa con la vacunación antigripal para llegar a todos en materia de salud. Ya se aplicaron más de 16.000 dosis a vecinos, de las cuales 9.000 fueron a domicilio. Pilar, municipio. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús, nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte.